Hola de nuevo y bienvenidos al curso de SketchUp Pro 2017. En esta sesión vamos a hablar sobre las opciones que nos permite la función de ejes, ¿vale? En el programa. Si os fijáis, SketchUp está compuesto por un sistema de 3 ejes, evidentemente, son los 3 ejes que definen cualquier volumen 3D. El principal va a ser este azul, ¿no? Que es el vertical. A partir de él vamos a poder elevar cualquier elemento que esté en 2D, que serían estos dos ejes de aquí, el verde y el magenta. Ese es el plano del suelo, es un elemento 2D. Si yo hago una extrusión con la P o con el iconito de empujar, estoy dándole volumen, moviéndome a través de ese eje azul del proyecto, y es el sistema que viene predefinido en el programa y es bastante sencillo e intuitivo de entender. Ya sabéis que SketchUp tiene un sistema de referencias donde yo puedo dibujar siguiendo alguno de los ejes conocidos. Veis que el trazo del lápiz coge el color que tendría ese eje determinado. ¿Veis? Se pone en azul si me mueve la vertical, verde, ¿no? O magenta. Es muy sencillo dibujar. Yo podría hacer aquí 5 metros, intro, 5 intro. Va cogiendo el color, incluso las referencias como el punto final de todos los elementos que tengo en el modelo actualmente dibujados, ¿vale? Puedo hacer aquí un clic, aquí otro, sería una superficie de 5 metros, desplazar otros 5, es muy sencillo dibujar ayudándome de estos ejes que tengo aquí, ¿no? en el modelo. Hasta aquí todo normal y no tiene ninguna complicación. La complicación nos puede surgir cuando tengamos un proyecto que no sea ortogonal, que no siga esa direccionalidad de los ejes del proyecto, ¿vale? O sea, del modelo, estos ejes que tengo de forma predeterminada. Es decir, yo puedo tener una estancia, imaginar que esto es una habitación, una sala, con esta configuración, esta direccionalidad. Sin embargo, puedo tener otro elemento en el proyecto que tenga una dirección principal que sea distinta a la que tienen los ejes del proyecto. Si os fijáis, si yo dibujo aquí, es muy sencillo porque todos los elementos que estoy dibujando se producen de forma totalmente ortogonal o paralela a este elemento de aquí y es fácil proyectar, ¿no? Con esta superficie. Sin embargo, con esta de aquí, si realizo la misma operación, voy a tener un problema, y es que los ejes del proyecto son distintos a los ejes que tiene esta sala. Yo no puedo hacer un elemento paralelo por la dirección que tiene la sala, ¿no? No es la que a mí me interesa y no está cogiendo esa direccionalidad y puede resultar bastante incómodo. Entonces, si queréis, vamos a ver el procedimiento que deberíamos emplear para modificar los ejes de nuestro proyecto. En este caso no interesa hacer una modificación, simplemente le doy al icono de ejes y vamos a posicionar los ejes en la dirección que nos interese, como son las direcciones principales de esta sala de aquí. Elijo en primer lugar el origen de esos ejes, ¿de acuerdo? Que sería este puntito de aquí, por ejemplo, clic, elijo la dirección del eje magenta primero, que es esta de aquí, y un segundo eje, que es el verde, que puede ser esta dirección de aquí. Entonces automáticamente el programa actualiza los ejes y ahora sí siguen los que a mí me interesan, que son las direcciones que me marcan estos muros o estos trayectos que tengo en este proyecto concreto. Ahora resulta bastante sencillo dibujar porque si os fijáis, el programa va a seguir los ejes paralelos, va a seguir esa dirección y va a ser bastante más cómodo poder trabajar con este proyecto modificando los ejes según nos vaya interesando, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Esto es un proceso bastante común en AutoCAD, hacer cambios de ejes continuos para poder trabajar cómodamente con distintas direccionalidades de nuestros proyectos. Entonces podría, por ejemplo, seleccionar aquí el eje nuevamente y volver a posicionarlo. Vamos a elegir el icono de eje, dirección del magenta en esta dirección y el verde en esta. Vuelvo a recuperar la ubicación original o la dirección original de estos ejes que tengo aquí. Si yo he hecho una modificación
cualquiera de ejes y bueno, los quiero dejar, veis, ahora no tiene ninguna dirección válida, los quiero dejar como estaban por defecto cuando comencé el proyecto, simplemente haciendo botón derecho sobre el eje, me da una serie de opciones que me dice que puedo reiniciar, volver a su estado original los ejes del proyecto y volverían a esa dirección ortogonal según la primera pieza, y la verdad es que resulta bastante cómodo. Tenéis que tener mucho cuidado con no dibujar, o en principio intentar evitar dibujar trayectos que cojan este color negro de la línea. Esto indica que no sigue ese trayecto, esa línea no sigue ninguna dirección conocida. O sea, yo no sé la direccionalidad de esta línea y me la marca en ese color, y luego va a ser muy complicado poder trabajar, ¿no? Porque lo estoy haciendo un poco de forma aleatoria. Debería siempre dibujar según unos ejes conocidos, unas dimensiones conocidas, y tener precisión en ese sentido con el programa, ¿de acuerdo? Esto se puede mover también, se puede desplazar según, bueno, una ventana que viene aquí desplegable. La podría desplazar, por ejemplo, en cualquiera de los tres ejes. Vamos a ponerle 5 metros, aceptar, y los ejes se van desplazando en la dirección que a nosotros nos interese. Se puede ocultar, ¿vale? O incluso alinear las vistas según los distintos ejes. Si yo selecciono alinear vista, va a ir cogiendo la perpendicular al eje y vamos a ver el proyecto en esa dirección, ¿no? Alinear vista, ¿vale? Es como algo, bueno, no es tan común su uso porque es mucho más cómodo alinear según la superficie. Yo podría seleccionar esta superficie, botón derecho, alinear vista, y la vería de forma frontal, ¿no? Ese alinear se refiere a ver de forma perpendicular a las distintas superficies que tengamos seleccionadas. Yo selecciono esta, botón derecho, alinear vistas, y hace una alineación directa. También puedo, por ejemplo, alinear ejes, y haría una alineación de los ejes del proyecto según una superficie determinada, que es esta de aquí, ¿no? Es una forma directa, sin tener que ir al iconito de ejes. Podría alinear ejes y los va a posicionar en esta superficie o en la que a mí me interese, ¿no? Si yo tengo una superficie un poquito distinta que se sale del proyecto, que podría ser esta, ¿no? Una alineación así un poquito más extraña, ¿no? La de esta superficie. Si hago botón derecho, alinear ejes, los ejes están alineados van a estar alineados según esta superficie que estoy usando en ese momento, ¿vale? Para volver a su estado original, botón derecho sobre el eje y reiniciar, y ya volvería a poder trabajar cómodamente con esos ejes que tenía en origen. También hay algo muy importante que ya se comentó, pero recuerdo, y es el movimiento. Cuando yo hago un mover de alguna de las piezas, es el limitar el movimiento según un eje conocido. Por ejemplo, si yo me muevo en el horizontal y pulso la tecla Shift, haría un bloqueo, mantengo pulsada la tecla Shift, estoy bloqueando el movimiento respecto al eje azul en este caso, que es el movimiento con el que he iniciado el desplazamiento, ¿vale? Si yo me muevo en el eje verde y pulso Shift, limito el movimiento solo en ese eje. Es una forma muy sencilla de limitar movimientos. Un problema muy común que tenemos con SketchUp con el programa es que tenemos objetos que, bueno, se encuentran flotando, ¿no? Levitando, están en el aire, y me gustaría posicionarlos, ubicar esta geometría en el plano del suelo. Pues tan sencillo como seleccionar el elemento en cuestión, darle a la tecla de mover o a la tecla M o al icono de mover, seleccionar la parte inferior y limitar el movimiento en el eje azul, por ejemplo. Este es el azul, pulso Shift y lo limito ¿hasta dónde? Hasta el origen. ¿Veis? Aquí hay un ancla en el origen, y lo que estoy consiguiendo es posicionar en la horizontal de forma precisa a esta pieza. Es decir, yo tengo una pieza que está volando, selecciono, me muevo en la horizontal, limito el movimiento con el Shift y posiciono hasta el punto que me interese. Otro procedimiento muy sencillo también son las teclas de dirección que tenemos en el teclado, las flechitas. Si yo pulso una flecha, por ejemplo la que indica la parte superior hacia arriba o hacia izquierda o derecha, me limita el movimiento en los tres ejes. Izquierda sería el verde, derecha el magenta,
o para el azul sería la flechita y la dirección vertical, ¿no?, hacia arriba, también limita ese movimiento y es muy cómodo posicionar cualquier objeto limitando movimientos con las flechitas, con las flechas que tenemos en el teclado. Vale, otro problema que nos encontramos también bastante a menudo con el programa y bueno, referente al tema de los ejes es el siguiente. Yo puedo tener una pieza, que es este tipo de pieza, puede ser por ejemplo un mueble, algo parecido a esto. Vamos a hacer aquí un pequeño mueble, M de mover, control, hago aquí una copia y una copia múltiple, dividir 5, ¿vale? Tendría este mueble por un lado, ¿vale? Sería esta pieza aquí y puede que tenga otro que, bueno, que sea distinto, tenga un grosor distinto y por la forma de crear este componente lo he creado con una dirección que, bueno, vamos a hacerlo desde cero. Tengo aquí otro mueble, este de aquí, lo he creado con una dirección que es distinta a la que tiene el proyecto en origen y genero aquí otra pequeña pieza de mobiliario, o un elemento constructivo como puede ser una puerta, una ventana, y procedo a crear un componente. Ya sabéis que es fundamental crear componentes a partir de este tipo de objetos porque suelen ser objetos que, bueno, que se repiten en el proyecto y van a aparecer de forma múltiple, y es interesante que sean un componente por si tengo que llevar a cabo algún tipo de modificación de ellos. Entonces yo creo un componente de este mueble de aquí y creo otro componente de este objeto de aquí, crear. El problema que tengo es el siguiente: si yo quiero hacer una modificación puntual, por ejemplo una transformación, cambiar la dimensión de este mueble, es muy sencillo cuando tengo los ejes de la pieza a nivel interno, en su interior los tengo bien alineados, los tengo según las superficies del objeto. ¿Veis cómo yo aquí transformo de forma muy cómoda el objeto? He creado el componente siguiendo los ejes del proyecto. Sin embargo, aquí veis la caja que contiene este objeto. Si yo hago una transformación ya no es tan sencillo hacerla un poquito más ancha, por ejemplo, o más estrecha. Produce una deformación en la pieza que aquí no produciría, ¿vale? Entonces eso tiene solución. Si yo he creado un componente y no me he dado cuenta de que la dirección del objeto no es la correcta, puedo meterme dentro y cambiar estos ejes que no son los ejes que tiene la geometría en sí, ¿vale? Me tocaría ir al icono de ejes y seleccionar la posición que a mí me interese, ¿vale? Ubicar los ejes de otra forma para que sean según la alineación que tiene el objeto. Si hago clic fuera, el programa me pregunta que si quiero confirmar la modificación de ejes. Le digo que sí, y ahora esta pieza ya sí tendría su alineación perfectamente con sus ejes interiores alineados según el elemento. Esto se podía haber evitado en el momento de crear el componente. Es decir, si yo tengo un elemento que no sigue la dirección del proyecto, bueno, imaginad que esto es, bueno, se tratase de una ventana, por ejemplo, algún elemento así más lineal, un elemento de este tipo. Tengo este elemento de aquí. Si yo creo componente, triple clic, botón derecho, crear componente, en el momento de crear ese componente, aparte de poder cambiar el nombre, tengo una opción muy interesante y es definir los ejes del componente. Es decir, los puedo definir ya previamente para que no coja esta dirección que no es la que a mí me interesa según la disposición o la orientación de la ventana. Entonces digo definir ejes del componente, me vuelve a salir nuevamente el iconito de ejes, posiciono primero el magenta y luego el verde, ¿vale? Y ya tendría los ejes bien alineados y ahora sí creo el componente con esa direccionalidad que es la que a mí me interesa y es según las superficies del mismo, ¿no? Entonces hasta aquí, bueno, nada más, era simplemente que conocieseis el sistema de ejes, las posibilidades que tiene. Es fundamental que entendáis estos conceptos, son un poquito más teóricos, pero bueno, hay que tenerlos en mente para que no nos produzcan demasiados quebraderos de cabeza con el programa. Esto sí ha sido una sesión cortita, espero que os sirva de mucha ayuda en vuestro trabajo con SketchUp y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.